Hola, mi nombre es Wilber Osorio, estudiante de la Universidad de Magdalena, y el tema escogido para realizar la investigación científica es el uso de EPPs en las organizaciones. Básicamente, esta investigación trata de asignarle o darle a comprender si el uso de EPPs en una organización para el trabajador es bueno o sin embargo no hace ningún efecto o no le cuida su integridad a la hora de realizar el trabajo, o sin embargo sí cuida y sí sirve para la protección del trabajador. Bueno, básicamente el tema escogido, como lo dije anteriormente, es el uso de protecciones personales en las organizaciones. Escogí este tema ya que es una problemática que sucede en las empresas con base a los elementos que se le entregan a los trabajadores, y los trabajadores no saben si en serio sirven para cuidar su integridad o al contrario sirve solamente para hacerles estorbo, que es lo que ellos piensan, por lo cual ellos no tratan de colocárselo o realizar la tarea con los EPPs que la empresa les recomienda. Entonces el fin de esta exposición es que a medida que ellos vayan leyendo y vayan indagando sobre la investigación que estamos haciendo, se den cuenta si en verdad el uso de los EPPs funciona en la realización de las labores de los trabajadores. Siempre tienden a pensar en que los elementos que se les asignan pueden dificultar la labor que ellos realizan, y no se dan cuenta si en realidad sirven para la protección de ellos mismos o no, por lo que esta investigación trata de responder esa indagatoria, y con esta investigación trataremos de que ellos mismos se den de cuenta y queden 100% seguros si en verdad, con base en la investigación que estamos haciendo, los EPP sí funcionan o no funcionan en una organización. Y se hace básicamente con la problemática o con el problema que vive cada organización, que son los accidentes que ésta tiene por consecuencia del trabajo que los mismos trabajadores realizan. Entonces, básicamente el problema parte de que los trabajadores, cuando están realizando la tarea, tratan o no se acostumbran al uso de estos EPPs, que los cuales se les recomiendan o se les dan para el uso de su trabajo, para que puedan realizarlo de una forma más segura, sin responder o sin decirles que se les va a quitar el riesgo. El riesgo nunca se les va a quitar. En un trabajo siempre va a haber el riesgo. Lo que queremos hacer con los elementos de protección es de pronto mitigar alguna consecuencia que el trabajador obtenga de ese riesgo al cual están expuestos. Entonces, como siempre, los trabajadores, cuando se les dan los EPPs, siempre empiezan es con la cuestión de que les dificulta sus labores, de que les incomoda, y no se dan cuenta que de pronto esa sí es una ayuda o es un bienestar para ellos, o si en verdad ellos tienen la razón de que no los protegen y al contrario les dificulta la labor que realizan. Básicamente sucede que nos confiamos en la labor que realizamos, y al momento de no usar los elementos de protección y sucede un accidente, el cuerpo va a resultar más afectado de lo normal. Entonces pongo el ejemplo de mi trabajo, en el cual estoy realizando mis prácticas profesionales, donde se dota al personal de costura, el área de costura, con sus elementos de protección personal, los cuales son protección auditivo, protección visual por el ruido de las máquinas que estas ejercen, y también por de pronto alguna partidura de aguja, y esta puede llegar a afectarle el ojo, entonces por lo cual se les daba ese tipo de protección. Una muchacha no se colocó sus EPPs, y al momento en que estaba ella cosiendo un forro, la aguja se le rompe y esta le cae precisamente en el ojo derecho, causándole un accidente de trabajo, el cual se pudo evitar por el uso de las gafas de seguridad que le otorgaba la empresa. Entonces básicamente ella lo que decía era que le molestaba que el trabajo se le dificultaba hacerlo teniendo las gafas puestas, y no se daba cuenta que de pronto al no tenerlas podía sufrir algún atercado como el que sucedió ese día. Bueno, respondiendo a este gran interrogante,
podríamos decir que básicamente los EPPs de pronto no quitan el riesgo. Realmente el riesgo siempre va a permanecer, pero sí va a evitar que de pronto la lesión no sea tan grave como la que se puede presentar. Entonces básicamente es eso, cualquier empresa o cualquier trabajador tiene que entender que los CPP se tienen que usar, no porque quieran o no porque no les guste, no lo deben usar, no, es una obligación tanto del empleador darlos como del empleado usarlos. Por lo que claro que sí, el uso de EPPs es bastante recomendado y es bastante eficaz a la hora de pronto mitigar un riesgo o mitigar que la persona salga más afectada. Entonces los invito a que en serio acaten el uso de estos elementos de protección personal que la empresa le brinda, y a la empresa también de pronto a veces dicen que hay personas que no se acostumbran a esos elementos, pero yo diría que la empresa también debe de pronto capacitar al personal en ese sentido del uso de elementos de protección personal para que ellos se entiendan y acaten lo que la empresa, lo que los CPPs en serio le pueden ayudar a la integridad de ellos mismos. Básicamente los CPPs no cuidan a la empresa, los cuidan es a ellos mismos, por lo que los tienen que usar son los trabajadores.